Amigos, saludos para todos. Es un placer acompañarles en esta nueva edición de Retos de la Sociedad Venezolana, un espacio producido desde la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín para abordar diferentes temas. Les acompaña Lucy Urdaneta. Hoy estaremos tratando un tema bastante interesante como lo es el software de código abierto. Para ello hemos invitado a un grupo de ingenieros quienes estarán disertando junto a mí sobre este importante aspecto. Entre ellos tenemos y contamos con la presencia del ingeniero electricista Sergio De Paul, quien es magíster en automatización y control de procesos. Es profesor universitario de pregrado y posgrado en la Universidad Rafael Urdaneta y también acá en la URBE. Es investigador asociado a la empresa pública en el área de energía y sistemas no tripulados. De igual manera, también nos acompaña la ingeniero electricista, la profesora María Iragorri. Ella también es magíster en automatización y control de procesos. Es profesora de pregrado en la Universidad Rafael Urdaneta y la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Ha trabajado como consultora de procesos de canalizaciones eléctricas de mediana y alta tensión. Y por último, bueno, también contamos con la presencia del ingeniero Sergio, o en este caso, corregimos, Ricardo Favelo, quien es especialista en computación, es magíster en gerencia empresarial y ha estado, o en este caso es coordinador de maestría en ingeniería de control y automatización de procesos en la URBE. Todos ellos estarán abordando y desarrollando temas relacionados a lo que es el software de código abierto. Para ello vamos a iniciar definiendo lo que es este sistema y le permitimos la palabra al ingeniero Sergio Favelo, de Paul. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por permitirnos estos espacios, de alguna manera para difundir lo que son las tendencias tecnológicas en este campo y más a nivel local y nacional, ¿no? Las tecnologías open source, por su término en inglés, tecnología de fuente abierta, están relacionados a lo que se conoce como software y hardware libre. En primera instancia, el software libre ya tiene unos años consolidándose a nivel internacional y Venezuela no ha quedado atrás en esta tendencia. Distintos sectores han aplicado las mismas y tomado los beneficios de estos desarrollos. Para dar una conceptualización mejor del software libre y hardware libre, esto fue una propuesta del software libre por Richard Stallman, nacida de la dinámica universitaria como una forma de permitir la creación de productos a nivel de software con intención colaborativa. A esto me refiero de que varios participantes, inclusive utilizando las tecnologías de la información, aportan para la creación de los mismos. Y existe una fundación conocida la Linux Foundation que establece las premisas sobre cómo debe ser la norma, cómo debe ser la divulgación, la difusión, la documentación de estas tecnologías. Más recientemente, vamos a decirlo, a la par, puede decirse que históricamente a la par, también surge la tendencia conocida como hardware libre. El hardware libre es más todavía una filosofía, no tiene una normativa como la software libre en cuanto a una fundación que establezca los parámetros, porque existe todavía un debate en qué es o no es hardware libre. Pero en cierta manera el espíritu colaborativo, la creatividad, la innovación, el compartir conocimiento en esta área relacionado a productos, sean eléctricos, electrónicos, electromecánicos, en su diseño, es concebido por el hardware libre. Es más o menos para poder entender lo que son estas dos tecnologías. ¿Cómo podríamos determinar las ventajas y desventajas de lo que es el software de código abierto, también conocido como open source software? Ok, primeramente vamos a ver su contraparte, ¿no? El software propietario. Es aquella empresa que desarrolla un producto, invierte en el desarrollo de un producto para atender una necesidad empresarial, pública, privada, etcétera, y vende a través de formas que conocemos como licencias. Es decir, una licencia de uso. El cliente paga de pronto un pago único o un pago mensual o un pago anual, es como se establezca la relación. Las características, bueno, es un software que está diseñado para una aplicación específica, normalmente no es modificable, si el cliente cambia sus necesidades no pueden ser satisfechas,
bajo esa misma estructura. Entonces, esas son limitaciones del software propietario. El software libre, en conjunto con el hardware, presenta una ventaja, es decir, que el cliente puede, o el usuario puede modificar las prestaciones del software para hacer mejoras, promueve la innovación e inclusive el carácter colaborativo. No necesariamente son 5 o 6 personas que pueden participar en un proyecto de desarrollo, sino puede ser un llamado, una convocatoria internacional, más que ahora existen los medios como el Internet que permiten esas comunicaciones. Si hablamos de calidad, ¿tendría la misma calidad este tipo de software en comparación con uno privativo, con uno comercial, mejor dicho? Bueno, muchos usuarios no lo saben, pero para dar un ejemplo, uno de los navegadores de Internet más utilizados hoy día es el Mozilla Firefox. Ese navegador es de código abierto, es decir, es software libre, no tiene un costo asociado como tal. Y existe una comunidad que hace mejoras y aportes a ello. Otros navegadores de empresa son menos utilizados porque el usuario ha visto que no tiene las prestaciones de calidad que hoy día tiene este navegador. Es por decir un ejemplo, la calidad no tiene que ver que sea libre o no, tiene que ver más que todo del producto final desarrollado. Conocemos de su especialización en lo que es el área que concierne a la plataforma aérea no tripulada. ¿Qué implicaciones podría tener este tipo de software libre, como se le conocía anteriormente, a hoy en día de código abierto? Bueno, en el área de sistema aéreo no tripulado y cómo se relacionan las tecnologías open source hacia las mismas, habría también que definir qué son las plataformas aéreas no tripuladas. Básicamente son aeronaves, ver un avión o un helicóptero, que se conoce como ala fija y ala rotativa respectivamente, que se maneja de manera no tripulada, es decir, no llevan pilotos a bordo, sino es controlado de forma remota desde una estación terrena. Eso se llama remotamente operado. También pueden ser autónomos, se le dan instrucciones y estas plataformas se mueven por el espacio aéreo cumpliendo instrucciones. Las aplicaciones, bueno, todos hemos escuchado la palabra drone, y los drones los vemos en las películas, en la ciencia ficción, en las noticias. De verdad hemos querido, un grupo de investigadores, de que poco a poco esa terminología, por lo menos en Venezuela, se deseche. Y nos gusta utilizar el término van o vehículo aéreo no tripulado, porque las aplicaciones civiles, no militares, son muy amplias. Por ejemplo, búsqueda y rescate de personas, control de incendios, inspección de áreas peligrosas en la industria, donde los gases o algún tipo de radiación puede ser peligrosa a un usuario que esté de manera presente, sino puede utilizar esta plataforma como un teleoperador a distancia para hacer esas misiones. ¿Cuáles serían las implicaciones? ¿Qué tan efectivo sería este tipo de sistema en nuestro país específicamente? ¿La adaptabilidad, la aplicabilidad? Sí, ya en nuestro país desde el 2007 hay políticas públicas en el uso de los sistemas aéreos no tripulados y específicamente las plataformas. Existen grupos a nivel nacional, incluso de distintas universidades que también están desarrollando y los beneficios son muy amplios, ¿no? Ya existe, por ejemplo, en el área ambiental, tiene muchas implicaciones. Un caso ejemplo y de aplicación actual es el monitoreo de zonas forestales o reservas de agua por parte de estas plataformas para hacer inspección, monitoreo y saber el estado ambiental, o también el monitoreo a nivel de la agricultura y poder determinar cuándo una plantación se encuentra bien irrigada, no irrigada, y eso permite tomar medidas para no perder una cosecha. Es decir, las aplicaciones en el área civil en Venezuela son muy amplias, igual que la tendencia internacional. Bien, escuchamos entonces al profesor Jorge de Paul, Sergio, sigo mezclando allí los nombres, pero sí, está claro que es el ingeniero Sergio de Paul, que nos hablaba un poco sobre las plataformas aéreas no tripuladas, a propósito de este tema que estamos desarrollando y que tiene que ver con el sistema o el software de código abierto. Nosotros vamos a hacer una pausa, al regreso seguimos con más de retos de la sociedad venezolana y estaremos conversando con la ingeniera electricista María Iragorri. Ella también nos estará hablando un poco más sobre este sistema libre. Ya venimos.
Amigos, y nosotros continuamos con más de Retos de la Sociedad Venezolana, este programa que hemos creado y producido desde la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, hoy abordando sobre el software de código libre, en este caso código abierto, y también del hardware. En esta oportunidad vamos a conversar con la ingeniero María Iragorri, ella también estará disertando sobre medios didácticos de ingeniería de control. Sin embargo, es bueno conocer lo que es el hardware libre. Ya hemos escuchado un poco sobre el software de código abierto, doctor. Buenas, gracias Lucía por la invitación. El hardware libre viene a ser el diseño, arquitectura y los componentes físicos, ya sean eléctricos, electrónicos, mecánicos, electromecánicos, que conforman un dispositivo. En cuanto a los módulos didácticos de enseñanza hacia la parte de la ingeniería, nosotros hemos utilizado mucho la parte del hardware libre y por supuesto el software libre. Esta comercialización, diseño, implementación de estos módulos didácticos hacia la ingeniería de control ha sido ampliamente abarcado por empresas transnacionales, específicamente por citar algunas, la National Instrument, como por ejemplo la View, que es muy utilizado a nivel universitario, Quanser, Electrónica Veneta, por citar algunos. Como podemos observar, todos ellos son de empresas ya sea norteamericanas o europeas. Todas ellas tienen un costo, un alto costo, y además de eso el software y el hardware se venden por separado. El software puede tener alrededor de $5.000 o más y solamente es compatible con el hardware que estas empresas realizan o diseñan. Por lo menos en la parte de otra de las desventajas de este tipo de tecnología privada es que el usuario no tiene acceso a este tipo de tecnología, a una modificación ya sea del software o del hardware, entonces lo cual lo limita. Entonces por eso estos módulos de enseñanza se han creado con la finalidad de que, por ejemplo, por citar algunas, hacia las unidades curriculares como sistemas de control, donde en esta disciplina convergen otras disciplinas más, como por ejemplo electricidad, electrónica, mecánica, computación, informática, hasta la misma ingeniería química. ¿Por qué? Porque con todos estos módulos didácticos nosotros podemos simular un proceso y a veces nosotros como docentes solamente nos guiamos hacia la parte teórica, ¿no? En cuanto a la enseñanza, y con estos módulos didácticos nosotros podemos llevar esa teoría hacia una práctica y el estudiante puede vivenciar lo que podría ocurrir dentro de una empresa o industria en específico. Otra de las ventajas que tenemos con los módulos didácticos de enseñanza hacia la ingeniería es que podemos crear independencia tecnológica. ¿Por qué? Porque con este hardware libre, el usuario puede tener accesibilidad a un diseño o arquitectura de un dispositivo electrónico o de un diseño de un dispositivo electrónico, pero a la vez tenemos la desventaja de que no todos los países cuentan con los componentes electrónicos o eléctricos para su implementación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo digo que sería una desventaja, pero también obtenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque entonces esa persona se vería en la necesidad de hacer un rediseño de dicho circuito y utilizando los componentes locales que tiene existente. Y entonces lo que estamos haciendo, estamos innovando, estamos creando una independencia tecnológica y además de eso estamos abaratando costos. No es lo mismo, por ejemplo, tener un software o un hardware que vale más de $10.000 que cuando, por ejemplo, podemos implementarlo con un Arduino, que tiene tanto software como hardware libre, y lo que puede costar entre $20 a $30.
Bien, precisamente hablando de costos y de todas estas facilidades económicas que permitirían estos software y hardware libre, ¿qué tan beneficioso ha resultado para las universidades? Bueno, ya hacía mención un poco de este aprovechamiento, ¿no? Pero en Venezuela específicamente, ¿cómo ha estado este uso de software? ¿Cómo lo han visto ustedes como expertos informáticos? Cualquiera de los invitados podría participar, podría responder. Bueno, en cuanto a las universidades, el uso de las tecnologías hardware y software libre ha sido de diferentes formas, ¿no? El software libre es como el que más terreno ha ganado. Uno son las plataformas de enseñanza tipo e-learning, ¿no? Basado en plataformas software libre, ¿no? Una es el uso del Moodle, que es una de las plataformas basada en open source, que tiene calidades similares y hasta superiores que sus contrapartes comerciales licenciadas, y verdaderamente existe una gran comunidad que diseña aplicaciones y modificaciones según la necesidad de cada cliente. Y conocemos que Moodle es el sistema que emplea precisamente la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en su sistema de estudios a distancia. Profesor, hablaba la doctora Iragorri sobre el sistema Arduino. ¿Podría definirnos un poco sobre este sistema? ¿En qué consiste? Es una placa, ¿no? Que integra componentes electrónicos de un fabricante, específicamente Atmel, y fue desarrollado en Italia por profesores de secundaria, ¿no? De forma tal de llevar como una plataforma rápida para la enseñanza de conceptos electrónicos. ¿Cuál es la ventaja? Que muchas veces el estudiante ya tiene todo integrado en una placa, ¿no? Sin necesidad de estar comprando componentes aparte o muy mínimos, y a su vez que la programación del mismo, el lenguaje o el software libre asociado al hardware libre, es eso también, es abierto, quiere decir que el usuario también puede modificarlo. Esa es la tendencia. Es tanto la forma de ella que ya las empresas multinacionales están mirando el hardware libre y el software libre como mercado. Un ejemplo es Intel, la empresa Intel, la conocemos todos como una marca líder en microprocesadores, ya ha sacado tarjetas de desarrollo bajo la configuración Arduino. La lanzó este año, a principios de este semestre de este año, conocida como la plataforma Galileo. Y verdaderamente se ve cómo grandes empresas se están interesando en esta arquitectura. Ahora, si hablamos de seguridad, ¿es más seguro un software privativo o uno libre, o uno hardware? Yo pienso que hay que evaluar las alternativas. ¿Okay? Cada persona, cada empresa debe decir cuál es su mejor opción, ¿verdad? Tenemos dos alternativas, software propietario, software libre. El hecho de que sea software libre no quiere decir que es gratuito, puede ser pago. ¿Okay? La diferencia fundamental entre las dos topologías o estructuras de software y de hardware es que una permite la actualización constante, es decir, que cualquier persona pueda colaborar en enriquecer algún tipo de error de una versión anterior. Si nos fijamos en los software propietarios, vemos versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, pero cuando nos vamos a software libre podemos ver versión 1.001, 002, 003 y así sucesivamente, porque el aporte de cada persona influye en la nueva aplicación. Desde que nació en el Instituto Tecnológico de Massachusetts de los Estados Unidos, que fue software libre, ¿verdad? Y sus grandes creadoras, que fue Linus Torvalds, que fue otros pioneros, ¿verdad? Ellos crearon la Academia de Software Libre. En algunos países también se crearon academias. En Venezuela también existe la Academia de Software Libre. Y está radicada en cada uno de los Fundacity, ¿verdad? En cada una de las fundaciones de ciencia y tecnología que existen a lo largo de cada uno de los estados. Y cada una de esas fundaciones tiene su propia academia e imparte cursos, adiestra, certifica a personal en cada una de estas áreas. Bien, y aclarando un poco, a partir de lo que decía, que no el hecho de ser libre quiere decir que es gratuito, pues aclaramos que por eso cambió su nombre a un software de código abierto, precisamente para evitar esta confusión y adaptándolo a los intereses de las empresas. Amigos, es momento de hacer nuevamente una pausa comercial. Al regreso seguimos conversando con el ingeniero Ricardo Favelo, acá en Retos de la Sociedad Venezolana. Ustedes no se retiren, ya volvemos.
Amigos, y nosotros continuamos en Retos de la Sociedad Venezolana hoy discutiendo sobre el software de código abierto, acompañada de excelentes ingenieros destacados en el área. Y precisamente en el segmento anterior hablábamos con el ingeniero Ricardo Favelo. Él estará entonces desarrollando un poco sobre lo que es la robótica educativa. ¿Qué pertinencia tienen las instituciones y de qué manera ha contribuido a lo que ha sido la educación en nuestro país? Bueno, la robótica educativa nace de una necesidad de involucrar desde la infancia, desde la etapa escolar, a los niños, al mundo de la electrónica, al mundo de la física, al mundo de la computación, al mundo de la tecnología. Según estadísticas internacionales y nacionales, específicamente en Venezuela, apenas un 8% de la población universitaria estudia las áreas de tecnología. Es decir, muy grave para una nación que solo un 8% de su población investigue en esa área o que estudie en esa área. Además de la alarmante deserción estudiantil a nivel de liceos, a nivel de universitaria, por la misma razón, por la parte de lo que llamamos comúnmente las tres Marías, la física, la química y la matemática. Y la robótica lo que hace es atacar esas áreas y que motivar a través de juegos, diversión, cualquier tipo de estrategia pedagógica, que les interesa a los niños aprender sobre la física, aprender sobre la mecánica, aprender sobre la electricidad, cómo generar luz a través de un bombillo, un simple cable con una batería que pueda generar una luz. La robótica educativa está en Colombia, está en Argentina, está en Chile, está en España, es decir, está en muchos países que se está aplicando, uno a través de grupos de investigación que desarrollan cualquier tipo de proyectos o prototipos, y otros como por ejemplo España, que a través del Ministerio de Educación de allá, el Ministerio de Tecnología, es obligatorio en todos los colegios dar este tipo de educación. Al caso particular de Venezuela, ¿verdad? Tenemos algunas experiencias. Tenemos la experiencia de la UNESPO, en el caso de Puerto Ordaz, que realiza investigaciones a nivel universitario, netamente de robótica, no aplicada a la educación. Tenemos otro caso que es la Universidad Católica Andrés Bello, en la parte central del país, que posee un bus escolar, que aplica a nivel de liceos, cuarto y quinto año, talleres sobre robótica y realizan prototipos a nivel de este tipo de estrategia. Nuestra universidad en el estado Zulia, Maracaibo, es pionera porque estamos desarrollando este programa a partir de segundo grado a quinto año, es decir, los niños han realizado robots seguidores de línea a través de material de desecho, CD, carros en desuso, que sencillamente se adaptan a las nuevas necesidades, se les agrega cartulina, se hace la forma que el niño desea, pero ahí está estimulando la creación, el trabajo en equipo, y además está aprendiendo cómo funciona una rueda, cómo se da energía a través de una batería y cómo se añaden las luces a ese carro, ¿verdad? Todos esos componentes a través de la asimilación, y un conjunto de profesores imparte esa materia, ¿verdad? Primero una parte de física, después una parte de mecánica, después fuimos a los laboratorios de computación del colegio donde lo aplicamos, que en este caso fue el Colegio de los Maristas, Nuestra Señora de Chiquinquirá, y se aprendió varios lenguajes open source, ¿verdad? Se aprendió el Scratch, que es un lenguaje de programación que permite el movimiento de robot, movimientos sencillos, movimientos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, es decir, estamos hablando de posicionamiento, valores X y Y, ahí están aprendiendo ellos también geometría, están aprendiendo matemática. Y otras aplicaciones, por ejemplo el Code.org, que es una página gratuita también, que tiene una serie de juegos que permite llevar esos juegos al lenguaje de programación. Y ese código se genera y es aplicable a un prototipo robótico. Por supuesto, ha traído motivación a los niños. Quiero ver robótica todas las semanas, quiero ver clases, etcétera, etcétera. Y trae un cambio de paradigma también en la escuela,
trae un cambio de paradigma también en los representantes. ¿Por qué voy a ver robótica? Eso no me hace falta, pero a la vez estamos viendo geometría, estamos viendo conocimientos básicos de física, conocimientos de peso, conocimientos de magnetismo. Es decir, estamos ampliando el panorama de conocimientos desde un niño de 8 años hasta una etapa de 15, 16 años. Y en el ámbito académico superior, ¿cómo han sido estos logros, estos avances en cuanto a la robótica educativa, los proyectos que se han generado y que precisamente han arrojado importantes resultados, ¿no? Bueno, en el caso universitario, estamos trabajando conjuntamente con el Parque Tecnológico de la Universidad Simón Bolívar, en el caso de Urbe, ¿no? Caso universidad, y estamos realizando prototipos que permitan desarrollar este tipo de estrategias robóticas. El caso más emblemático de la Universidad de Simón Bolívar es un submarino teledirigido, ¿verdad? En el caso de Urbe estamos haciendo eventos, estamos realizando los encuentros de robótica a través de trabajos de grados y proyectos de investigación. Estamos haciendo igual planteamientos a la sociedad. Por ejemplo, en el área de pregrado se desarrolló un carro robótico para prevenir y detectar personas en riesgo cuando hay un incendio, ¿verdad? El robot se desplaza hacia la zona en peligro y puede detectar si hay una persona todavía dentro de la zona incendiada para poderlo salvar, en este caso. En el caso de posgrado, también se están desarrollando, no solo del área robótica, se están combinando una serie de parámetros. Estamos trabajando conjuntamente también con el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad del Zulia y estamos desarrollando un prototipo de un corazón artificial. Un proyecto bastante ambicioso, ¿verdad? Pero que estamos desarrollando por microproyectos y todo ese conjunto de proyectos vamos de la mano de la Universidad del Zulia a desarrollar ese gran proyecto del área de medicina. Claro. ¿Verdad? Que ahí estamos combinando ingeniería con medicina. Con medicina. Proyectos que suponemos llevan bastante tiempo para su final. Sin embargo, ¿cómo ha sido la receptividad del gobierno en Venezuela? ¿Cómo ven ustedes el apoyo de este tipo de investigaciones, de trabajo? Bueno, los recursos se han conseguido a través de la empresa privada. Bueno, en el caso de las escuelas, específicamente los mismos representantes han aportado los recursos para el desarrollo de los proyectos, porque, por supuesto, cada niño quiere tener su proyecto, su carro, su robot en su casa, ¿verdad? Claro. En el caso de los proyectos de cooperación, Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Zulia y la misma Urbe se ha hecho convenios a través o solicitudes a través de FONACIG, a través de Fundacity o a través del Gobierno Nacional para el financiamiento de los proyectos. A la par de empresas privadas que colaboran. En el caso del corazón artificial, el Centro Sagrada Familia también está colaborando con el costeo de el prototipo. De forma general, la importancia, ¿no?, de estos software, cómo han contribuido. Ya hablaba usted entonces de la pertinencia de la robótica educativa. Sin embargo, ¿cómo ha influenciado o ha permitido que sigamos avanzando en lo que es el desarrollo tecnológico, todo este sistema de códigos abiertos? ¿De qué manera, a su juicio, contrastando, ¿no?, la realidad actual con las pasadas? El caso del código abierto ha facilitado el programar error. Es decir, si nosotros utilizamos un software propietario, no podemos corregir, sino sencillamente desarrollamos la estructura de código y esa es la estructura de código. Sin embargo, profesor, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a seguir conversando y llegamos a las conclusiones de todo este tema que hemos venido desarrollando. Ustedes no se retiren, al regreso más de Retos de la Sociedad Venezolana. Seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana con nuestros ingenieros invitados. Ellos hoy discutiendo sobre el software de código abierto y también el hardware. En esta oportunidad vamos a conversar con el ingeniero Sergio De Paul. Él nos ha traído acá un sistema y es preciso conocer un poco más de cómo ha venido desarrollando. Bueno,
Sí, Lucía. Esto que podemos ver acá es una placa de desarrollo de rápido prototipado. Un concepto, una idea, un diseño que se quiera llevar como un producto final, se comienza por acá, con este tipo de herramientas. Esta herramienta en específico es una herramienta propietaria, pero se ha logrado de que la comunidad de software libre haya desarrollado aplicaciones para ella. Es decir, a través de software libre se pueden desarrollar las aplicaciones y probarlas, aunque sea hardware propietario. Ciertamente, ya hay tecnologías que mezclan ambas, pero las ventajas, bueno, el costo de desarrollo se aminora y la comunidad es mucho más amplia para compartir algoritmos y donde no se vuelve a reinventar la rueda. Es simplemente la palabra que surge de todo esto es la innovación. Como conclusión diríamos que esa capacidad creativa a través de hardware y software libre radica en innovar para mejorar y satisfacer las necesidades que día a día los usuarios, las comunidades necesitan. Bien, la doctora o la profesora María Iragorri y sus conclusiones partiendo del tema que hoy ha desarrollado desde el punto. Bueno, apoyando un poco lo que acaba de explicar el ingeniero De Paul, por lo menos en nuestros módulos didácticos de enseñanza para la ingeniería, con ellos podemos simular procesos industriales fuera de línea. O sea, no es lo mismo que tú estés en una empresa o una industria entonando un controlador que entonándolo dentro de un modelo didáctico. Entonces, ¿por qué? Porque ahí estamos reduciendo peligros, o sea, que estamos apoyando o en las ventajas de la parte de seguridad industrial. Además de eso, con nuestro modelo didáctico para la enseñanza en la ingeniería, nosotros podemos enseñarles no solamente a estudiantes, sino también a ingenieros de las industrias, a cómo entonar un sistema de control. El sistema de control que nosotros trajimos hoy es un sistema de bolibarra, donde se le da una referencia a través de un software a la pelota de posicionamiento. La pelota nosotros la podemos perturbar y a través del sistema de la barra hace una comparación de la señal que viene del software con la señal que está recibiendo los sensores de posicionamiento de la bola, hacen que este sistema de control posicione la bola hacia la referencia. Entonces, este tipo de modelo es altamente acoplado. ¿Qué quiere decir eso? Que con una entrada puede afectar varias salidas y es multivariable. Es un sistema que podemos simular a través de un sistema de control a lazo cerrado, a lazo abierto. Nosotros vemos, es un sistema de una barra con una bola, pero a nivel del área industrial, por ejemplo, de un proceso químico, hay procesos químicos que se asemejan a este tipo de comportamiento. Bien, profesor Ricardo Fabelo, hablaba también un poco sobre la importancia de involucrar otras instituciones en todos estos proyectos, en todos estos avances. A su juicio, ¿cómo debe ser esa participación? Sí, la tarea es de todos definitivamente. Ese porcentaje que es alarmante para el desarrollo de una nación en el área tecnológica, ¿verdad? Es la tarea de, fíjate que comenté UNESPO por la parte de Oriente, te mencioné Simón Bolívar, Católica por la parte central y Urbe por la parte occidental. Necesitamos la unión de muchos más esfuerzos, de muchas más empresas, muchas más universidades, investigadores que desarrollen el área de robótica. Herramientas hay muchas, Scratch, CodeORG, Arduino, cualquier tipo de aplicación que desarrolle para este tipo de prototipo. Lo que tenemos que hacer es adiestrarnos, ¿verdad? Y llevar esa información a las comunidades, no solo a las escuelas, porque también tenemos que atacar las comunidades para que las comunidades, conjuntamente con el ámbito educativo, puedan generar nuevas ideas, nuevos prototipos que puedan dar un beneficio a la comunidad. Por ejemplo, los semáforos inteligentes. Claro. Cuando hablamos de los semáforos inteligentes, no estamos hablando de un simple contador,
Estamos hablando de un semáforo inteligente que tenga la capacidad de agilizar el tráfico, cuando venga una ambulancia, darle paso libre o cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir en las vías de tránsito. ¿Consideran ustedes que se están aprovechando estos software libres realmente para darle la utilidad necesaria en nuestro país? ¿Ha sido idónea su empleo o efectivo en este caso? Yo pienso que lo importante es la divulgación. Como decía el doctor Favelo, hay que sumar, ¿no? Y el carácter colaborativo de las tecnologías abiertas en hardware y software permiten eso. Tenemos un mundo interconectado en cuanto a uso de la red, uso de la web, y pienso que eso hay que divulgar, hay que dar a conocer para integrar a muchos más practicantes y se desarrollen innovación. Se están haciendo esfuerzos, pero hay que ampliar esos esfuerzos. Como te dije, Fundacite tiene cada una de las Fundacite tiene su academia de software libre, pero la población de verdad conoce que existe esa academia de software libre. O las universidades o los centros de educación se han acercado a la academia de software libre para realizar proyectos en conjunto. Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo ven el empleo en las empresas, más allá de las instituciones universitarias? También ha sido efectivo. Bueno, si hacemos un poco de historia, hablábamos un poquito también de lo que ha sido o de lo que fue en un momento la vulnerabilidad tecnológica de grandes empresas como PDVSA en nuestro país, y se crearon sistemas, incluso software libre, con el nombre de Guardianes del Alba. A su juicio, ¿cómo vieron este proceso para evitar precisamente ese saboteo tecnológico que pudiese o se generó en ese momento? Bueno, en el caso de las empresas, más que todo, se está apoyando en la parte pública, en el sector público. Es más, hay un decreto del gobierno nacional que apoya el uso del software libre. Yo creo que estamos en desarrollo. Estamos aprendiendo a hacer y a utilizar ese tipo de tecnología, y es lo mismo. Somos una nación, igual podemos buscar apoyo de otras instituciones internacionales y de otros países que ya utilizan ese tipo de tecnología, porque no solo en Venezuela, hay otros países que también la utilizan. Y en comparación con otros países, precisamente, ¿cómo ven a Venezuela en estos desarrollos? En el desarrollo de estos software. ¿Ha avanzado, evolucionado o se ha mantenido a nivel con otras naciones? No, yo pienso que sí. Venezuela en los últimos años se está construyendo como una cultura, se está construyendo bases legales, ¿ok? De pronto todavía necesita trabajarse más, pero ya está iniciado. Profesor, lo interrumpo para hacer una pausa. Al regreso seguimos escuchando sus impresiones y más conclusiones de todo este tema que hemos desarrollado y que hoy hemos denominado o hemos tocado como es el software de código abierto. Ya volvemos. Y ya de vuelta nosotros seguimos discutiendo sobre el software de código abierto y también el hardware libre. Hoy hemos conversado sobre las diferentes aplicaciones de este sistema. Sin embargo, en nuestro país, en el segmento anterior, hablábamos sobre lo que ha sido la aplicación Guardián del Alba. Profesor Ricardo Favelo, a su juicio, ¿cómo ha visto este sistema? ¿Qué tan efectivo ha sido en nuestro país desde que se instaurara? Bueno, el Guardián del Alba es una herramienta, ¿verdad?, que ha permitido a la industria petroquímica controlar procesos, controlar estructuras, tanto de hardware como de software, hacer mediciones, valoraciones, para poder tomar decisiones. Por supuesto, está en una fase de desarrollo constante, como hemos hablado toda la parte de software libre, ¿verdad? Y bajo ese desarrollo constante, ensayar, error y poder solucionar cada uno de esos contratiempos que se puedan suscitar. No solamente Guardián del Alba, también tenemos el desarrollo de satélites, ¿verdad?, que también tiene nuestro país, que también se han desarrollado con aplicaciones de software libre.
tanto a nivel de hardware como a nivel de software, por supuesto aliados con países con experiencia que puedan introducir este tipo de tecnología. Beneficios a nivel de la información que podamos recibir de esos satélites, ¿verdad? Datos geográficos, datos estadísticos, que igual puedan tomar algún tipo de decisión al gobierno. Tenemos conocimiento de que la empresa Mixa Guardián del Alba también creó un software llamado Citrux, si no me equivoco, de acuerdo a la referencia que tengo acá, y que se ha empleado para el control, el inventario de la misión vivienda. También se ha empleado para los sistemas de salud, para todo lo que es el proceso de salud en PDVSA. ¿Apoya o digamos, apoya estos avances del gobierno en la pertinencia que ha tenido, se podrían extender, mejor dicho, a otros campos, a otras áreas? Sí, básicamente se han desarrollado para el control, específicamente, para el control en el área médica, en el área petroquímica, en el área de petróleo. Por supuesto, todo eso se puede ampliar a otros aspectos. Controlar desde la emisión de una cédula hasta pudiese dar el traslado de pasajeros de un país a otro país, porque todo eso se puede monitorear y se puede controlar y toda esa información se puede tener. Bien, doctora María Iragorri, su percepción, me comentaba fuera del aire también la importancia de lo que ha sido los software de código abierto en otras áreas, más allá de la industria petrolera. Sí, más allá de la industria petrolera también ha habido un grupo de comunidades que han desarrollado o han utilizado hardware, por ejemplo, en la industria textil, en la parte de diseño, en la parte de arquitectura, en la parte de bisutería. Por ejemplo, hoy en día se pueden ver cómo existen vestidos, ¿okay? Dentro de ellos está incorporado una serie de conjuntos de LEDs, que son diodos emisores de luz, y dentro del vestido podemos ver un microprocesador o un microcontrolador bajo ambiente hardware libre. Y también podemos ver bisutería, por ejemplo, los zarcillos, ¿okay? Que pueden ser iluminados a través de estos pequeños dispositivos que se colocan dentro de la decoración como tal. También nosotros, también hay otras áreas, como por ejemplo las consolas de juego. Domótica. Ajá. En el área de arquitectura, por ejemplo, que a través del hardware y el software libre puedan crear o reflejar dentro de un área en específico, iluminar o decorar un área que se quiera, como les dije, decorar en específico con la utilización del hardware y el software libre. Bien interesante entonces toda la aplicabilidad que podemos darle a estos software libres y que bueno, a veces desconocemos, ¿no? En nuestras casas. En nuestras Los casas. microondas, los celulares, las neveras que tienen controles de temperatura. La parte de domótica que comenté ahorita está muy de moda lo que son las casas inteligentes. Así es. ¿Okay? Las casas inteligentes también trabajan bajo el esquema de open source. Profesor De Puy, sus conclusiones sobre el software libre, toda la producción que amerita este tipo de sistemas y el aprovechamiento. ¿Cree usted que Venezuela podría tener un mejor aprovechamiento o está haciendo uso adecuado de los software de código abierto para el desarrollo, para una mejor calidad de vida? Yo pienso que estamos encaminados hacia ese mejor aprovechamiento. Tenemos un recurso humano capacitado, tenemos jóvenes que poco a poco también se están integrando a nivel de los colegios, a nivel de los universitarios, y pienso que estamos encaminados. Y el trabajo ciertamente es duro, es largo, pero pienso que lo más difícil ya comenzó y es una tendencia que va a seguir creciendo, no solo por Venezuela, sino una tendencia mundial y difícilmente no nos vamos a quedar atrás. Y pienso que sí, la palabra clave, como lo decía anteriormente, innovar. Es la innovación la clave de éxito y el trabajo colaborativo lo que va a permitir que estos sectores crezcan con calidad, ¿no? E incluso sea sustentable en el tiempo, ¿no? Estas iniciativas.
Bien, agradecemos entonces a nuestros invitados, los ingenieros Ricardo Favelo, la ingeniera María Iragorri y el ingeniero Sergio De Paul. Ellos hoy nos han acompañado y hemos discutido sobre entonces la importancia de los software de código abierto, conocidos también en inglés como Open Source Software. Amigos, de esta manera nosotros llegamos al final de Retos de la Sociedad Venezolana. Les acompañó Lucía Urdaneta hasta una nueva edición. Hasta entonces.